Esperamos ahí. Buenos días a los que van entrando. Eh, ¿Cuánta gente tenemos ya? 16. Bueno, esperamos unos segundos más, pero mientras tanto, antes de presentar a nuestro IP Timer invitado de hoy, les digo a los que ya fueron llegando que, bueno, ha sido un año muy especial. Hoy es un día muy especial para Beatriz, para Fabricio, para Paola, para José Roberto y para mí, porque realmente este proyecto loco de IP Time tuvo, tuvo un desarrollo por encima de nuestras expectativas, y como estamos muy contentos con todo lo que logramos en el año, decidimos que era un buen cierre invitar a uno de nuestros doctrinarios favoritos, un gurú de la propiedad intelectual. Sí, Federico, te voy a presentar como un gurú. Federico Estás Villalba creando Díaz. falsas expectativas. No, por favor, al revés. Todo lo que diga es poco. Todo lo que diga es poco. Este, Federico, bueno, formalmente es fiscal en lo penal, criminal y correccional de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es profesor de la maestría del Austral, pero todos lo conocemos por la gran producción doctrinaria que tiene. Ha sido profesor de muchos de nosotros. Yo me reconozco un maestro, un alumno tuyo. Ha publicado cantidad de artículos y de piezas de doctrina, y es una alegría tenerlo hoy a Fede para cerrar el año. Y después, chicos, les voy a pedir a cada uno, cuando estamos cerrando la IP Time de hoy, que hagan sus reflexiones sobre el año. Pero eh, hoy lo queremos aprovechar a Fede para que nos cuente y lleve adelante un poco el debate sobre el aprovechamiento indirecto de obras y usos no autorizados, y si hay responsabilidad objetiva o subjetiva en esto. Bueno, Fede, todo tuyo, el piso. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que todo, un particular agradecimiento a IP Time, a toda la organización, todo lo que están detrás por generar este espacio de debate y, académico digamos, y generoso, porque digamos, tienen un abanico y de recursos para compartir, como pocas veces se ha visto. Bueno, este es un año que pocas veces se ha visto, creo que es la única vez espero ser la única vez que lo vamos a ver, pero sacando las cosas, digamos, quedándonos con las cosas buenas, todas estas gestiones estos proyectos que se han generado, me parece que han sido extremadamente valiosos, y espero que podamos seguirlos manteniendo. O por lo menos que ustedes sigan trabajando para nosotros, como lo están haciendo ahora. Voy a compartir pantalla. A ver, vamos a ver. No sé si alcanzan a ver. ¿Se ve? Sí, ¿No? sí, Sí, Federico, dale perfecto. para adelante, Bueno, se ve perfecto. bueno, entonces. Vamos a ver un poquito sobre algunos temas que me parece que no están del todo tratados o no forman parte de los temas que tradicionalmente nos abocamos en materia de derecho de autor y sobre todo en materia de daños. Ahora me voy a correr un poco de lo que es mi actividad normal de fiscal penal, a irme a cuestiones civiles. Yo tengo algún pasado civil, un poco lejano, pero es un pasado que me reconozco reconozco que me ha gustado y me ha gustado seguir explorando, investigando sobre el tema de la responsabilidad objetiva. Un breve repaso, sobre todo para los colegas aquí, para los amigos que no son abogados, sobre los clásica división de la responsabilidad, de los factores de atribución de responsabilidad. El subjetivo, básicamente, es que se asigna por el hecho propio. El que la hace, la paga, digamos. El que hace un acto de piratería es responsable. El que fabrica, digamos, el cómplice o el instigador en materia penal, digamos, el copartícipe también, digamos, todos los que realizan actos que son tendientes a violar derechos exclusivos de autor, entonces les cabe una responsabilidad
subjetiva, ¿sí? Por dolo o por culpa, o sea, lo quiso hacer a propósito o fue sin querer. En el caso de derecho de autor, sabemos que reina el dolo, básicamente, en el aspecto subjetivo, digamos que tuvo que tener el agente alguna intencionalidad en querer cometer ese hecho. Y después tenemos la otra gran, ¿cómo se llama? El otro gran grupo de responsabilidad, que es la responsabilidad que asume una persona por el hecho del otro. ¿Y eso por qué? Porque puede ser por riesgo, por vicio de la cosa, por el dependiente. Y la pregunta es acá, tenemos regulado en nuestras legislaciones la responsabilidad objetiva en materia de derecho de autor? Yo les anticipo de que creo que sí, por eso si no, no tendría este título, ¿no? Vamos entonces ahora a el hecho generador de responsabilidad, ¿sí? El clásico hecho. En materia de derecho de autor, con la mera violación, este es un principio general de todas las legislaciones de nuestro sistema jurídico continental, europeo, latino, como quieran llamar, en la cual, digamos, el que comete una mera violación, un acto contra los derechos exclusivos del titular, ¿sí? Contra sobre todo los derechos, tanto sean patrimoniales como morales, digamos, ya se constituye el hecho generador del daño. Ya se provoca el daño, después hay que determinar la extensión, el quantum de ese daño, pero ya el hecho dañoso lo tenemos configurado. ¿Dónde se ha reconocido esto? En muchas jurisprudencias, en el caso de Argentina ya desde la década del 40, ¿sí? Que viene siendo reconocido. Acá hay algunos fallos sucintos en los cuales pueden llegar a ver que fue expresamente incorporado dentro de la práctica de la doctrina jurisprudencial que el solo hecho de cometer un ilícito o de violar un derecho exclusivo genera un daño. Y aquí tenemos no ya el que comete el daño, sino el que permite, ¿sí? sin ser necesariamente parte de la empresa o del sistema que provoca o que produce violaciones al derecho de autor, si ese propietario, ese locador, ese de que percibe un beneficio indirecto, porque digamos, los recursos por los cuales el infractor o el pirata genera son los que le pagan el alquiler al propietario o al locador, ¿no? ¿Cuáles son esas normas? ¿Cuáles son las normas que debemos encontrar o nos determinan que realmente un locador, alguien que ha prestado, que ha alquilado un predio, y ahora vamos más a lo analógico, pero también se extiende a todo el ámbito digital, ¿qué responsabilidad tiene por los daños que genera el locatario o quien ocupa o quien genera o establecen o provocan ilícitos en materia de derecho de autor? La responsabilidad objetiva puede ser, digamos, tradicionalmente por vicio o riesgo de la cosa. Acá puse cobas, pero es cosa. Yo no encuentro que el propietario, digamos, o un predio, cualquiera sea este, o un local donde se hace un recital o una fiesta o se propaga música, etcétera, etcétera, entiendo que no está dentro de la calidad de cosa riesgosa o se provoca por el vicio. Acá aparece una nueva atribución de responsabilidad, que es ese por beneficio o aprovechamiento indirecto. ¿Cuáles son las fuentes? Aquí hay distintas fuentes. En primer lugar, entiendo que el Código Civil y Comercial de la Nación, hablo del caso argentino, pero creo que esto se extiende a todos los códigos civiles y comerciales de toda nuestra región latinoamericana. Las leyes de propiedad intelectual también tienen ciertas pautas y nos van a dar ciertas respuestas sobre esa atribución de responsabilidad. En el ámbito analógico, las normas municipales sobre ferias y mercados también establecen responsabilidad, y también la jurisprudencia, ya sea por la responsabilidad de los titulares de las plataformas de intermediación comercial en Internet, de los buscadores
en Internet y de los predios donde se propala el repertorio musical, que es donde tenemos mayor jurisprudencia, por lo menos en Argentina. Con respecto a la responsabilidad del locador, según el Código Civil argentino, y esto lo van a encontrar seguramente en el resto de los cuerpos civiles de cada uno de los países, se marcan principios generales, que el objeto del contrato tiene que ser lícito, ¿sí? Que no sean prohibidos por las leyes, ¿sí? Que el uso y goce es exclusivamente para el destino correspondiente, que no puede variarlo, ¿sí? Aunque esto no cause un perjuicio al locador. Entonces aparecería una especie como de deber de vigilancia, porque si justamente ante el incumplimiento del objeto del contrato, y ni hablar no solamente del objeto del contrato, si es ilícito ya, digamos, sobre el locador existe la posibilidad de pedir la rescisión y la rescisión del contrato en forma automática. Entonces aparecería aquí una especie de responsabilidad por estar, por lo menos, pendiente y atento a qué destino le están otorgando al predio que ha alquilado o ha rentado a un tercero, que es el que está ocasionando daños en materia de derecho de autor. ¿Sí? Por eso, aquí tenemos dos conceptos que me parece que son los que tenemos que estar pendientes cuando analizamos estos temas: el deber de vigilancia y el beneficio indirecto. Si nosotros encontramos que el propietario tiene deber de vigilancia sobre sus actividades y a su vez obtiene un beneficio indirecto, creo que tenemos resuelto el tema de la responsabilidad objetiva. Vamos a qué dicen las normas. En la 11.723, por ejemplo, en la ley argentina, no hay una regulación específica sobre responsabilidad objetiva del propietario. Sí tenemos una norma de reenvío al derecho común, a los principios del Código Civil, por ejemplo, y sí en el decreto reglamentario de la 11.723 se establece la responsabilidad, ¿sí?, de cualquier persona que en forma ocasional y permanente obtenga un beneficio directo o indirecto con la utilización pública de una reproducción de un fonograma. ¿Esto qué significa? Que si bien no dice y no habla de un propietario, dice que cualquier persona en forma ocasional, directo o indirecto. Esto hace ver que el propietario, ya sea de un shopping, formal o informal, un club, un salón, etcétera, etcétera, o cualquier predio en el cual haya rentado, él no utilice un repertorio en forma directa, pero sí lo hace su locatario, aparentemente debería tener responsabilidad. También el Fondo Nacional de las Artes, el decreto que regula su actividad, sí dice, por ejemplo, o sí establece la responsabilidad solidaria del pago de los derechos de autor en cada caso los propietarios, y habla acá específicamente de los propietarios, ¿sí?, por el uso de las obras en las cuales están en dominio público, pero que no han pagado, digamos, los cánones respectivos. Y dice, incluso indistintamente personas físicas o ideales, instituciones oficiales y privadas. O sea, todas las personas físicas, ¿sí?, o jurídicas, o sea, humanas o jurídicas, que aprovechen u obtengan algún beneficio, están también dentro de la solidaridad. Y aquí encontramos, se nos incorpora otro concepto que es la solidaridad. La solidaridad significa que, digamos, el acreedor de la acción por daños y perjuicios puede ir o contra quien utilizó esas obras o contra el propietario, indistintamente que, o sin perjuicio que entre ellos después haya una acción de repetición y quien haya pagado le cobre al otro deudor también la parte proporcional de la indemnización, ¿sí? Vamos a otras legislaciones. Por ejemplo, en Paraguay, específicamente el artículo 109 de la Ley de Derecho de Autor establece que el propietario también del establecimiento donde se realicen actos de comunicación pública que utilicen obras responderá solidariamente con el organizador del acto por las violaciones de derechos.
Acá Paraguay utiliza una fórmula mucho más precisa. Vamos también, Panamá, el propietario también dice, responderá solidariamente con el organizador del espectáculo por violaciones del derecho respectivos. Una fórmula prácticamente calcada, ¿sí? Uruguay, por su lado, ¿sí?, sobre la exhibición de obras teatrales, musicales y cinematográficas, la falta de pago de los derechos correspondientes por la utilización de dichas obras, responde el propietario, ¿sí?, del teatro local, independientemente de quien efectúe esa representación, ¿sí? Y también alcanza propietarios y arrendatarios donde se realicen espectáculos coreográficos o bailes públicos. Perú, también de la misma manera, el propietario de establecimiento donde se realicen actos de comunicación públicas responderán solidariamente con el organizador del acto por de las violaciones de los derechos respectivos. Como vemos, esto es enunciativo, no es taxativo, muy posiblemente en otras legislaciones más de nuestra región vamos a encontrar, digamos, esta atribución objetiva de responsabilidad, y que ya parece ser una especie como de lugar común donde podemos encontrar quién pueda responder por el uso de las obras. La responsabilidad objetiva no es una construcción antigua, es una construcción relativamente moderna. Antes respondía solamente quien cometía el ilícito, y la incorporación de lo que se llama la teoría del riesgo significa que se introduce el concepto de que alguien tiene que responder cuando hay un daño. Entonces, y entre otras cuestiones, se le asignan responsabilidad a todos los que obtienen algún tipo de beneficio indirecto en estos casos. En el caso de regulación de ferias, por ejemplo, no convencionales, por ejemplo, esta es una ordenanza que es una norma municipal de la ciudad de Concordia de Entre Ríos, por ejemplo, dice: en la feria, normalmente se puede o podemos encontrar muchas veces que se venden productos o falsificados o pirateados. El administrador será responsable por los hechos antijurídicos ocurridos en el predio. Responsable. Esto es una clara referencia a el deber de vigilancia que tienen las personas jurídicas propietarias u organizadores por todos los ilícitos que se cometen en su ámbito. Hay un proyecto en Argentina de regulación de ferias no convencionales o mercados, en los cuales dice que los administradores de los complejos no convencionales, ferias y mercados serán responsables solidarios, y dice que el complejo no convencional deberá cumplir las normas de propiedad intelectual e industrial. Significa que el deber de vigilancia queda aquí materializado. Hay otros casos, por ejemplo, hay fallos, el famoso caso del Shopping 25 de marzo, que hay de un fallo de un tribunal de San Pablo del 2008, en la cual aquí se asignó la culpa invigilando al administrador porque tenía conocimientos y no evitó que sus locatarios ingresaran, comercializaran y vendieran mercadería apócrifa. Esta fue una acción iniciada por titulares de marcas de renombre, y que, entre otros elementos, decían: los contratos eran breves, no se podía perseguir a nadie, las marcas eran notoriamente falsificadas y con bajo precio, y el administrador participaba de las ganancias obtenidas por la venta de productos. Significa que aquí también se introdujo el concepto de el lucro indirecto, el beneficio indirecto por la violación de la propiedad intelectual. ¿Qué pasa en el ámbito digital? En el ámbito digital parecería que es un poquito más complicado establecer esa responsabilidad objetiva que estamos viendo, que estaba diseñada más que para el ámbito analógico. Tenemos el fallo de Belén Rodríguez, no es un caso de derecho de autor, es de derecho de imagen, pero que muchos de los principios del fallo de Belén Rodríguez de la Corte Suprema Argentina del 2014 son utilizados en los casos de derecho de autor, a la hora de determinar la responsabilidad. Y acá se dijo que los titulares de esas plataformas sociales serán responsables por daños cuando se ha demostrado que tuvieron una participación activa, un conocimiento efectivo de la ilicitud del acto. Esto significa que aquí
ha quedado plasmado el concepto de la responsabilidad subjetiva. Si tuvieron participación o el conocimiento efectivo y nada hicieron, entonces serán responsables. El caso de Shimbuta del 2017 de la Corte Suprema, con una corte ya distinta, de distinta composición, ratificó un poco más el mismo concepto de que para atribuir responsabilidad, digamos, como intermediario, digamos, como un buscador de Internet donde participa de un lucro, porque no son empresas que hacen altruismo ni beneficencia, es un negocio, solamente van a ser responsables cuando adquieran un efectivo conocimiento de la ilicitud de dichos contenidos. El último fallo que tengo conocimiento es Bechara contra Google, de la Cámara Civil, de este año, que sigue con la misma tesis en un fallo dividido. Con respecto a la jurisprudencia sobre la responsabilidad por el uso de repertorio de música, hay dos sobre Sadaic contra Gimnasia Esgrima, en la cual se estableció que la institución, que es un club deportivo y social, rentó sus instalaciones para hacer un evento, un evento musical. En ese evento musical, al celebrar ese contrato, los jueces dijeron, bueno, se hace responsable solidariamente por el pago de los aranceles, sin que se pueda alegar lo contrario con un pacto entre partes. Lo primero que hizo Gimnasia de Esgrima fue decir, no, yo celebré un contrato con el organizador del evento que dijo que se hacía responsable de todos los perjuicios que podrían generarse por el uso de un repertorio. Y el juez dijo, eso es un contrato entre las partes, es inoponible al tercero, en este caso a la sociedad de gestión colectiva que administra este repertorio, por lo tanto, tiene que ser condenado al pago por esos daños y perjuicios. Aquí hay otro que lo pactado entre el propietario y el inmueble no tiene entidad para enervar la obligación y establece la solidaridad dispuesta en favor de esa ley, ¿sí? Y aquí hay otra que dice que bajo la normativa reglamentaria que vimos antes, la 11.723, el excepcionante aquí, la Asociación Atlética Argentina Junior, es responsable de los pagos de los aranceles sin que pueda alegarse en contra de los mismos que hubiera pactado en otro contrato. Significa que en el ámbito, en este caso, se sienta una doctrina que no puede ser, digamos, el responsable de los daños generados o la falta de pago generados por la utilización de un repertorio de música, en este caso, digamos, es solidaria. Significa, puede ser contra el organizador o puede ser contra el propietario. Y el propietario, ¿por qué? Por esa responsabilidad objetiva generada por el aprovechamiento o el beneficio indirecto por la locación de ese mismo inmueble con el uso específico que fuera contratado. Como dijimos antes, este locador se le aplican las reglas de atribución de responsabilidad objetiva. Este factor de atribución es reconocido en ámbito analógico, pero en el ámbito digital parece no ser tan claro, por lo menos, para reconocerlo. Y tampoco se admiten eximentes de responsabilidad, diciendo que se han tomado todos los recaudos para evitarlo. Porque en ese caso estaríamos volviendo al estándar de la responsabilidad subjetiva. Y en este caso lo que estamos diciendo es que, independientemente de la participación o el control que ha tenido un propietario, un locador, sobre la actividad generada por el locatario, independientemente por el beneficio indirecto obtenido y por esas reglas de responsabilidad objetiva, va a tener que responder en el caso particular. Así que bueno, más o menos me dijeron como mucho media hora, o sea que me extendí a lo mucho, les agradezco mucho y perfecto. Estoy abierto a debate, preguntas, cuestionamientos. Por suerte, la distancia hace que no me puedan tirar cosas, entonces eso observado por la distancia de... la virtualidad me beneficia en este caso.
No, no, estuvo perfecto, Fede. Y bueno, ahora todos los que quieran hacer preguntas las mandan por el chat o levantan la manito y le damos la palabra, pero yo prefiero que me avisen por el chat que quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, me pareció súper interesante lo que planteabas respecto de cómo cambia la apreciación de la responsabilidad cuando judicializás el caso y sos una plataforma digital. Cómo Ujú. sobre la base de la misma normativa cambia la apreciación de los tribunales. Y en este sentido, vos sabés que justamente estaba pensando, digamos, el caso de Belén Rodríguez me parece que, si bien como vos señalaste, era sobre derecho de imagen, terminó sentando como una pauta de interpretación para todo tipo de conductas de las plataformas digitales vinculadas a temas de propiedad intelectual e industrial. Y ahí mi pregunta es sobre estas plataformas. Hay dos cuestiones. Primero, una que se intentó regular con normas que finalmente no salieron, como era el proyecto Pinedo sobre responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet. Ujú. Entonces ahí mi pregunta es si a vos te parece necesario contar con una normativa así o es o como es por ahí muy difícil abarcar todo en una misma norma y poner animales de pelaje distinto bajo una misma categoría, si no es mejor dejar a los tribunales que vayan viendo caso por caso cómo debe atribuirse la responsabilidad. ¿Cuál es tu mirada sobre ese tema? Y yo abono más la segunda hipótesis, ¿sí? Bien, Yo creo que los tribunales todavía tenemos que determinar, o sea, yo festejo que no haya sido sancionada como ley el proyecto de ley Pinedo, porque el proyecto de ley Pinedo básicamente no solamente eximía de responsabilidad en la práctica a los buscadores, o sea, Google, sino que además, en el caso de iniciar cualquier acción, tenía que ser judicializada, digamos, y todos sabemos lo que significa eh, los gastos, digamos, y el valor de los recursos de tener que judicializar todas estas acciones. O sea, por cada infracción digamos, que podemos detectar en la red, tener que, digamos, buscar un abogado, tener que ir a un tribunal, pedir una medida cautelar, etcétera, etcétera, se hacía un gasto en el cual hacía prácticamente imposible, por lo menos para el común de la gente, en que pudiera recurrir o pudiera impedir que sus obras o su imagen, en este caso, pudiera ser divulgada abiertamente y así provocar daño. Yo creo, digamos, a ver, yo soy más partidario de en el caso de la responsabilidad civil de las plataformas, soy más partidario en que tiene que haber alguna especie de compensación, digamos, por el uso de obras, porque usan obras, y no me van a decir que no usan obras, ¿sí? En la cual se pueda, digamos, repartir equitativamente por medio de las sociedades de gestión colectivas o crear una nueva sociedad de gestión colectiva específica, no lo sé. mm, Eh, porque, digamos, no podemos desconocer que hayan empresas o hayan, digamos, corporaciones que aprovechen los contenidos y que se amparen en la responsabilidad subjetiva, diciendo yo no participé en la violación de este derecho, entonces yo estoy ajeno. Yo sé, por otro lado, que, digamos, o es difícil o casi imposible cumplimiento, digamos, que haya una fiscalización por parte de los buscadores sobre todo el material apócrifo o pirata que existe en la web. Pero si participás en un negocio en el cual vos obtenés un beneficio, de alguna forma tenés que reparar o tenés que compensar por ese uso. Pero es así como idea general, digamos. No, 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 no. no, impecable. Aprovechen público porque tenemos hoy un invitado que no tiene miedo en meterse en el barro de la polémica. Está acá, levanta sus banderas y ahí va.
Martín Massini tiene una pregunta. Desmutéese y después viene Fabricio. Martín. Bueno, ahí estamos. Hola ¿Qué haces, Martín, Martín? ¿Cómo Hola va? Marcelo, Fede, tanto tiempo. ¿qué tal? Y bueno, y hola a todos, por supuesto. Fede, me quedé pensando en esto, ¿no? A ver, vos tenés el caso, por ejemplo, de un locador que alquila, supongamos, un predio para que funcione un teatro, ¿no? Sí. O una sala de conciertos. Claramente, el propietario, el locador, no ignora cuál va a ser el destino de esa locación. De Ujú. hecho, se pone en el contrato seguramente. Ahora, hay otros casos que la verdad me parecen un poco más grises, ¿no? Por ejemplo, los que además ocurren a diario, ¿no? El caso de quien tiene un local comercial de venta al público de X productos y que en una de esas contrata un servicio de música funcional o tiene una radio puesta ahí adentro. No cabe duda de que alguien tiene que pagar por eso. Ahora, el propietario, el locador, podría ni enterarse de que el inquilino, de que el locatario pagó un servicio de música funcional. Es más, podría no enterarse de que tiene la radio prendida. ¿Se puede también, digamos, llevar hasta ese extremo la responsabilidad objetiva en esos casos? A ver, si estamos hablando de que la responsabilidad objetiva surge por el lucro indirecto sobre el uso de obras, puede ser que Ahora, sí. ¿habría un lucro, digamos, porque veamos también la importancia que tiene la obra intelectual en el negocio? En una sala de conciertos, en una emisora de radio, no cabe duda cuál es la Ujú. incidencia, en una emisora de radio musical, ¿no? Sobre todo, porque Sí. las de noticias tienen otro criterio, pero en esos casos no cabe duda la importancia que tienen ahora, que tiene la música en este ejemplo, ¿no? Ahora, en una zapatería, lo primero que se me ocurre, en una, no sé, papelería que tiene la radio prendida, ¿cuán determinante es la música realmente para el lucro del negocio y del propietario? Bueno, la incidencia tiene que ver, como ya todos sabemos, la incidencia del repertorio de obras, en este caso musicales, en cada actividad lucrativa depende del impacto que tenga, eso lo sabemos. En este caso parecería ser poca, pero digamos, yo siendo el titular de derechos, o digamos, ¿yo contra quién iría? Yo iría contra la explotación, ¿sí? Y supongamos que la explotación no me conteste, o digamos, o tenga un contrato precario, o ya se fue. El explotador se fue en ese momento, porque hicieron un contrato, que es un poco la lógica que utilizaron en el caso de la feria, el mercado del 25 de Mm, marzo en sí. Brasil. Usted tenía contrato de 3 meses y sus locatarios eran todos de nacionalidad china y no tenían documento y no se los podía encontrar, digamos. Voy a un extremo como diciendo. Sí, Yo ok. si yo soy quien tiene que reclamar por el uso de un determinado derecho, digamos, en un determinado ámbito, yo quizás primero vaya con el explotador, pero después voy contra el propietario. Digo, usted también tenía un deber de vigilancia en decir, bueno, yo no puedo decir, o sea, el propietario puede decir, como decís vos, se me escapa la posibilidad. Yo qué sé si tenía, o sea, si tenía una radio encendida, es muy difícil. Si tenía hilo musical, ya si contratás hilo musical, ya eso tenés que saberlo. Pero si vamos por el lucro indirecto, digamos, el propietario también obtuvo un beneficio. El beneficio que tuvo es que le pagó con un recurso en la cual parte de ese recurso tenía que estar destinado al titular de derecho de las obras que estaba preparando. Mm. No he pensado estos casos extremos, te voy a ser sincero. Yo voy a los grandes casos. Digamos, me dejan también un margen de duda, no te creas que yo voy así con los cañones como diciendo esto es todo o nada, ¿no? Ah, Porque yo creo que también tenemos que aplicar un criterio de razonabilidad, ¿no? En decir, bueno, sí, apliquemos la responsabilidad objetiva, pero había alguna forma de que en este caso particular pudiera tener, que además la otra pregunta, ¿hubo un o no? Digamos, si el inquilino explota ese repertorio, no hay dudas. Ahora, si el inquilino lo utiliza para darle un valor agregado, o sea, yo en principio te diría que también, pero
también deberíamos ver cada caso particular. Me dejaste picando un poquito eso. Gracias, gracias. Fabricio tenía una pregunta para vos, Fede. Muchas gracias, Marce. No, Hola, excelente Fabricio. exposición. ¿Cómo estás, Fede? Tanto ¿Qué tiempo. tal? Bien, mira, el caso de Paraguay es paradigmático porque podríamos decir que para el ámbito físico tenemos la responsabilidad solidaria objetiva, que fue uno de los casos que mencionaste, nuestra ley de derecho de autor. Sin embargo, para el ámbito digital tenemos una ley de comercio electrónico que regula la responsabilidad subjetiva de los proveedores de servicios en línea. Así que como que hay una distinción, y te consulto si es sano, digamos, distinguir entre lo que es el ámbito físico y lo que es el ámbito digital, ¿no? Para mí, o es todo subjetivo para el ámbito físico o es todo objetivo. ¿Por qué hacer esa distinción entre ámbito digital y ámbito físico? Ese es mi comentario. A ver, yo la verdad no veo por qué hay que hacer diferencia entre el ámbito analógico y el ámbito digital. O sea, ya desde hace muchos años que venimos asimilando esos dos ámbitos, ¿sí? El tangible con el que aparece en Internet. Los tratados internacionales ya han asimilado, el Tratado OMPI ha asimilado y ha, digamos, redefinido, readecuado todos los conceptos sobre los actos de reproducción y comunicación pública del ámbito de, ¿cómo se llama?, de Berna 71 a los tratados OMPI de 96. Yo no veo que tengamos que hacer una diferencia. Yo creo que es una cuestión de intereses y es una cuestión de negocios, o es una cuestión de que no lo quieren ver, pero me parece que el ámbito de uso es el mismo. Si hacemos una diferencia, tenemos que decir, bueno, entonces todo lo que vemos, el disco de vinilo que se propala paga, pero todo lo que nos aparece en el ámbito digital entonces no paga. ¿Por qué? Porque hay reglas distintas. ¿En base a qué? Yo por eso estoy diciendo, digamos, lo que quería decir es, estoy notando que hay una brecha, ¿sí? Una brecha digital muy grande, con la analógica que es muy grande. Y que dos casos en los cuales uno, digamos, y en un mismo país, ¿no? En Argentina, en este caso, que se dice, usted obtuvo un lucro indirecto porque usted, digamos, permitió que otro utilice, a cambio de un canon, permitió que otra persona explote y propale y comunique públicamente obras, es responsable. Ahora, vos sos intermediario y hacés negocio para que, digamos, haya, en el caso de ¿cómo se llama?, de derecho a la imagen, pero que en este caso con los principios son los mismos, la inmaterialidad es la misma. En este caso, que usted también obtuvo un beneficio, porque usted obtiene también beneficios por estas búsquedas, porque usted ordena la búsqueda, o sea, entonces solamente si, digamos, si se enteró y no hizo nada va a ser responsable. Entonces la responsabilidad es subjetiva. A mí me parece que tendríamos que unificarlo, digamos, y me parece que tendríamos que objetivizarlo, pero es una opinión mía. Porque yo estoy de acuerdo con la principia, con el principio de la teoría del riesgo, en la cual, digamos, si hay un daño, alguien tiene que pagar. Supongamos que el explotador es insolvente, entonces nadie paga, por ejemplo. O sea, yo por supuesto que siempre dirigiría mis cañones al explotador y no al propietario, pero supongamos que es insolvente. ¿Nadie paga? ¿Sí? Alguien tiene que pagar. Yo a lo que me refería más bien es si parecería que en el ámbito digital hay menos riesgos que lo que sería, o por el contrario, hay más riesgos de lo que sería en el ámbito analógico, ¿no? Por eso esa distinción que yo estoy de acuerdo, o es todo uno o es todo otro, no digamos hacer la distinción entre ámbitos, digital o analógico, así que comparto contigo, Federico. Hay más riesgo en el ámbito digital, por supuesto que sí, pero me parece que ese riesgo debería estar cubierto con digamos, un seguro, digamos, de decir, bueno, tiene que pagar todos los que utilicen obras de esta manera, o alojando contenidos, o siendo intermediario por medio de un sistema de búsqueda,
tengan que compensar a los titulares de alguna manera. Digamos, eso es lo que creo yo, pero bueno, es mi opinión. No sé si hay... Sí, otra... tenemos más preguntas. ¿Paola? Sí. Paola Bueno, Maeso. muchas gracias. La verdad que excelente, Federico, la Bueno, exposición. Felicitaciones y gracias por estar acá en IP Time. Yo en realidad tenía un planteo, pero cada vez que escucho una participación, como que se me vienen ocurriendo otras cosas para decir, como que, bueno, está, y voy a hacer solo pequeños comentarios de lo que no iba a decir para no extenderme en el tiempo. Con respecto, es bien característico mío, así que está. Con respecto a lo que planteaba Martín del propietario, es todo un tema. Yo no tengo una posición tan clara, pero dos comentarios que hago. Primero, si en realidad está arrendando, si en el contrato puso facultades de subarrendar, con lo cual dentro de lo que es la cadena se le puede disipar un poco el contralor. Como comentario para un caso concreto, ver qué pasa. También soy partidaria de la responsabilidad objetiva, aclaro igual. Después, con respecto a lo que planteaba vos, Federico, de la insolvencia del explotador. A ver, todos los que ejercemos esta profesión sabemos que cuando tenemos que tirar las balas, tiramos contra todos, por lo menos para presionar que alguien pague. Y eso también a veces sirve de ejercicio de presión. Yo presiono al titular del inmueble donde se está desarrollando o explotando la actividad que está violentando un derecho de propiedad intelectual, en función de que generó presión para que le digan, mirá, pagá o solucioná. Eso también en la práctica se da muchísimo y muchos aconsejamos a veces eso, ¿no? Después las defensas serán otra cosa. Pero estos son comentarios breves, porque lo que yo quería plantear es lo siguiente. Hoy hablabas del tema de las plataformas digitales, ¿no? Y algo mencionaste ahora de lo que voy a plantear, pero claro, ¿qué pasa? Ellos obviamente aluden a una responsabilidad subjetiva y que ellos dicen, bueno, no tengo forma de controlar lo que circula de repente de productos en infracción. Ahora bien, muchas plataformas, o casi todas, hoy en día en términos y condiciones, y en política de privacidad, y dentro de las plataformas, tienen mecanismos de denuncia de infracciones. Entonces yo veo, no sé, que se está comercializando una obra de infracción en una plataforma, por poner un ejemplo, y utilizo los mecanismos y hago la denuncia. Bien, ahora, ¿qué pasa ahí si no la bajan la publicación? Cuando yo acredité todos los extremos que me están pidiendo en la plataforma, ¿no? Entonces ahí creo que es como un caso que, no sé. Ahí ya sería subjetiva. Ahí si vos haces una notificación y no la bajan, ya la responsabilidad pasa a ser subjetiva. Porque ahí vos ya sabés. Recién, pero era lo que quería decir. No, sí. Ahí ya tenés directamente, digamos, el conocimiento de la comisión de la infracción en la cual vos no haces nada y vos sos subjetivamente responsable por los daños que se generen por eso. El tema es cuando no sabés nada. Vos decís, yo estoy en un negocio en el cual yo exploto con obra, pero yo no las puedo controlar, porque no tengo forma de controlar. Supongamos que sea así. Y eso me exime de responsabilidad por los daños que se generan en todo ese ámbito en el cual yo soy el que organiza ese intercambio de información y contenidos, protegidos y no protegidos. Digamos, esa es la pregunta, digamos. ¿No tienen que responder por algo o directamente, digamos, como no tienen un medio tecnológico para poder controlar, ya vamos a decir que no son responsables? Y tal como muchos fallos lo dicen, sobre todo en fallos argentinos, que hay muchos que dicen, no, en realidad lo que está haciendo Google está permitiendo, digamos, que el derecho a la cultura sea mucho más grande, que haya, que se consolide el derecho a libertad de expresión, y que, bueno, que son todos derechos que por supuesto tienen el mismo valor, digamos, y están al mismo nivel que el derecho de autor, pero que uno no pisa al otro. No hay como, yo escucho muchas corrientes libertarias que dicen, no, digamos, el derecho a la información o el derecho a la educación está por encima del derecho a autor. No es así, tiene que ser armonizado y por eso existen, digamos, todos los resortes legales para complementar eso, de hecho, como en el caso de las limitaciones, por ejemplo, ¿sí? Pero a mí la idea de sacar directamente del terreno de la responsabilidad a quien lucra con obras, pero que dice, yo no puedo controlarlas, a mí me hace un poco de ruido, es eso.
Bien, gracias, Fede. Gustavo Schatz, a la cancha. ¿Dónde está Gustavo? Yo no lo veo. Anda por ahí. Gustavo, Ahí está. Hola, Gus. desmuteate. No, déjalo así nomás. Gustavo, estás muteado. A ver. No se te escucha. Ahí Perdón. está. No, como Ahora llegué sí. tarde, en realidad puse por chat para no interrumpir, porque por ahí estoy diciendo alguna No cosa. alcancé Usted a ver nunca los chats. interrumpe, Gustavo, usted nunca interrumpe, por favor. No, Fede, yo tengo una gran expectativa con que se aplique la responsabilidad o el deber de prevenir el daño, que es la nueva figura del Código Civil y Comercial de la Argentina, y que veo que todavía yo no encontré fallos que todavía la hayan aplicado plenamente a responsabilidad por infracciones y No. menos en Internet. Busqué Pero y tengo no una gran encontré expectativa tampoco. porque creo que podría dar un poco de luz en la medida que se interprete, por lo menos como a mí me gustaría que se interpretara. Y es que quien conoce la actividad es el que domina la tecnología, el dueño de la plataforma o el dueño del local, dependiendo del nivel de conocimiento. Y ese deber de prevención del daño podría ser muy interesante si se interpretara de ese modo. No sé qué opinás, Federico. No, sí, opino lo mismo. También, como vos, yo busqué, no encontré nada. No hay tanto escrito, hay más que todo elucubraciones teóricas, pero sí, creo que podría ser un instituto súper importante, porque de ahí ya nace cualquier tipo de responsabilidad. Hay que ver ahí también, en la obligación de prevenir el daño, digamos, cuáles son las posibilidades reales que tiene, en este caso, un locador o un propietario de prevenirlo. Vamos a lo mismo. Yo creo que de todas formas, aún utilizando ese instituto, yo creo que la responsabilidad objetiva tiene que estar presente. Digamos, la idea de prevenir el daño es importante, pero la idea de repararlo también es importante. Y la idea de que alguien tiene que repararlo es más importante, de que alguien tiene que repararlo, que es la teoría del riesgo que tenemos desde el año 68 incorporado, por lo menos en nuestro sistema argentino. No, a lo que iba es que el que pudiendo prever y no previó, o pudiendo prever, no lo suspendió, genera sí, claramente también, una responsabilidad directa, ¿no? No, por supuesto. Digamos, pero aún así hay mucho que, digamos, hay muchos, y sobre todo en los casos que he compartido, digamos, yo no sé si podía prever, por ejemplo, Gimnasia Esgrima, que el explotador del espectáculo para el cual él alquiló ese predio hubiera omitido o se hubiera negado a pagar los derechos, ¿no? Pero él lucró con ese alquiler. Entonces, si lucró con ese alquiler, digamos, de alguna forma participó en el beneficio por no haber cumplido con las obligaciones en compensar económicamente a los titulares, ¿no? No sé si me explico. Sí, a lo que voy es que el deber de prevenir el daño puede incluir una cláusula en los contratos de locación y otros diciendo se hará cargo de todos los derechos, de no cometer ningún ilícito, y ya con eso, digo, no digo que sea una cláusula de indemnidad, pero por lo menos lo está previendo que va a haber que pagar algo, no que va a ser gratis, ¿no? Sí, de todas formas esas cláusulas entre esas partes para hacerlas oponibles no han tenido mucho resultado. Han sido más bien como diciendo, a mí no me traigas ese contrato entre ustedes porque es inoponible, no me sirve nada. Es lo mismo que diga el locatario asume la responsabilidad de pagar las tasas municipales y los impuestos provinciales. Y cuando viene el fisco, al propietario dice, no, esto se va, no, ¿y a mí qué me importa? El propietario sos vos, el responsable sos vos, y lo que hayas pactado vos con quien le haya alocado, te arreglás vos, lo repetirás o harás lo que quieras, pero a mí vos sos el obligado al pago, ¿sí? Vos sos el obligado al pago. Y en este caso, digamos, en todo ámbito donde se propalen obras o se cometan infracciones, tenemos que buscar quién es el obligado al pago. Obviamente, el primero tenemos en el explotador, la mira, los cañones los tenemos ahí, pero ¿qué pasa si no responde? O sea, yo voy siempre a la última ratio. ¿Qué pasa si no responde el explotador? ¿Nadie se va a hacer responsable? Yo creo que alguien sí se va a tener que ser responsable, por lo menos el que indirectamente obtuvo un beneficio. Me cuesta crear, como dijo Martín Massín Escurra, el caso de la zapatería, ¿no?
Me cuesta. Pero bueno, pero bueno, en a el veces caso nos del local manejamos. bailable, sí con la transferencia del Fondo de Comercio. Y sí, ahí seguro. ¿Mm? Antes de darle la palabra a Silvina, vos sabés que me quedo pensando, yo creo que comentario así como medio al pasar. A veces cuesta, a mí la dificultad, yo entiendo el razonamiento de Federico, me parece que tiene bases sólidas, lo que a veces me cuesta es la bajada a tierra sobre la variedad que implica a veces, la variedad que te plantea la realidad, ¿no? Sí. Porque, como decíamos, entre la zapatería y el shopping, si querés, como la zapatería con la radio prendida, Hay un o abanico más aún, grande, claro. Sí. escuchando no sé, un servicio de streaming por el celular. Y el shopping hay una variedad enorme de situaciones. Y entre el mundo digital y el mundo analógico, me parece que también uno naturalmente diría, yo me sentiría predispuesto a decir como Federico, bueno, pero ¿por qué tanta diferencia? Y después el problema es que el modelo digital también ofrece un montón de variedades. Entonces, creo que al final del día hay una cuestión de un ejercicio del caso por caso, pero igual lo bueno del debate es que, como decía Paula, ¿no? A medida que uno va escuchando se van disparando un montón de ideas, porque así como al pasar vos, Federico, largaste esto de cuando los fallos o alguna doctrina o expuesto arriba de la mesa, la tensión que hay entre derechos, ¿no? Derecho a acceso a la cultura, derecho a educación, el derecho del autor sobre su obra, los actores que tiene la cadena de valor de la explotación de las obras, y en particular las obras musicales. Me parece que a veces cuesta en el tiempo acotado que tenemos reducir todo a un solo principio, pero está bueno el debate, está bueno el debate. Silvina, querida, te toca. Hola, muchas gracias a todos, gracias Federico, Hola. fue muy, muy interesante, como ya te han dicho. Lo que simplemente el comentario que yo hacía a través del chat, porque después me pasa un poco como Paola también, que empiezan las intervenciones y a uno se le vienen más ideas y bueno, me quedé más en el principio de realmente hasta dónde pensaba aplicar la responsabilidad objetiva y, digamos, con absoluta, ¿verdad? Con esta imposibilidad de aplicar esas eximentes de responsabilidad que tenemos en términos generales. ¿Qué pasa? Claro, yo pensaba que en realidad quizás sería más bien una responsabilidad subjetiva, agravada, o alguna forma también de permitir que se pudiera llegar a eximir el propietario de esta responsabilidad en el caso de que pruebe que ha aplicado toda la diligencia debida, diligencia de un buen padre de familia, como lo quieran llamar, al caso, porque la casuística es tan grande y no sabemos si se nos puede presentar un caso y que la persona realmente haya efectuado los controles o haya cumplido con este deber de vigilancia que claramente es mayor que a otras situaciones, que se haya cumplido, pero que aún así, digamos, se haya cometido la infracción sin él haber tenido conocimiento real. Y bueno, un poquito en realidad simplemente era como un comentario o una reflexión de este factor de atribución por la responsabilidad objetiva, si no sería bueno también contemplar ese caso como eximente de responsabilidad. Yo creo que ya digamos, estaríamos subjetivizando esa responsabilidad. Si vamos a permitir que haya muchos eximentes, ya deja de ser objetiva, ya deja de ser, o a lo mejor mixta, un poco objetiva, porque es el que tiene que responder, pero le atribuimos también una parte subjetiva, porque es la que tuvo que tomar los recaudos del caso para evitar, o la diligencia del caso para poder evitar que se propalen o que se comuniquen o que se utilicen obras sin ser autorizadas en un determinado ámbito. Claro, por eso justamente yo mencionaba como la responsabilidad subjetiva agravada, digamos, estamos en un estándar mayor, pero no llegar a una responsabilidad objetiva o más
leve también, que de responsabilidad objetiva leve, responsabilidad subjetiva agravada, que en realidad básicamente Sí, hablamos de lo mismo. sí, pueden haber fórmulas, digamos. No son absolutamente incompatibles, creo yo, los sistemas de atribución de responsabilidad objetiva y subjetiva. O sea, en el medio pueden existir fórmulas en las cuales puedan decir, bueno, digamos, respondés porque sos el propietario, pero también tendrías que haber hecho algo más y no lo hiciste. Y como decimos, quizás en el caso de decir, bueno, mira, no pude hacer nada, absolutamente nada, porque estaba fuera de mi control, aunque sea en términos ideales tampoco podría, bueno, en ese caso, por ahí no soy responsable. Pero, digamos, vuelvo al principio. Dentro de un sistema en el cual tenemos que buscar que alguien responda, digamos, y alguien tiene que responder, digamos, en primer lugar vamos al que actuó con dolo o culpa dentro del régimen de atribución de responsabilidad subjetiva, y por último creo que vamos a ir al que tiene un deber de responder por su condición de tal. En la práctica funciona al revés, siempre vamos por el más solvente, ¿no? Digamos, siempre cuando atacamos y accionamos vamos por el que tiene más posibilidades de responder. Si vamos con un accidente de tránsito, de una línea de colectivo, de buses, creo que a nadie se le ocurre solamente demandar al chofer. Va a ir a la empresa, porque sabemos que es la que va a poder, vamos contra los dos, pero no solamente contra el que no va a responder jamás, porque sabemos que va a ser insolvente para responder. O vamos contra el chofer, contra el seguro y contra la empresa. Bueno, contra todos juntos. Y está bueno también pensar en si hay límites o no. Yo digo, es objetiva, pero yo no digo que no puedan correrse algún límite o establecer, algún grado. Lo que sí creo es que me parece que sería perjudicial tener una norma así desde el vamos que establezca la responsabilidad objetiva en el ámbito digital, así en forma extendida. Yo sí creo en la casuística y yo creo que acá el trabajo de los jueces de caso por caso es lo que nos va a dar, digamos, un poco los parámetros, sí, quizás en un futuro para establecer alguna norma, por lo menos para nosotros, creo. Pero que establecer, o sea, así como digo, me llama la atención que no respondan en nada empresas o, digamos, corporaciones que utilizan obras y que dicen que hasta que no me notifiquen yo no me entero de nada, también me parece que extenderlo así, digamos, como una bomba racimo en todo el ámbito digital, también tiene sus riesgos. Yo comparto acá la postura de Marcelo García Sellar en confiar digamos, en la casuística judicial para poder establecer cuáles pueden ser las reglas más justas para que puedan establecerse la responsabilidad en estos casos. Sí, pareciera que los tribunales, por lo menos en el caso de la jurisprudencia argentina, siempre fueron bastante razonables en ir marcando los matices que van aplicando a cada caso. Así que tenemos dos intervenciones más. Una, José Roberto, me olvidé de vos, perdóname, en el medio del furor de los comentarios, José Roberto Herrera, y después sí, Lucas Rizzo, y ya casi como estamos en horario, con Lucas cerraríamos el IP Time de hoy. José Roberto. Muchas gracias, Federico, por tu conferencia, muy interesante tus palabras. Voy a tratar de ser breve porque ya son las 11, bueno, ya pasó la hora designada, pero sí, pues este tema da para mucho debate. Yo quería hacer un comentario de un poco de la situación colombiana. Acá pues no hemos regulado la responsabilidad de prestadores de servicio de Internet que nos obligamos con el TLC, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Actualmente lo que se aplica es una norma de la decisión 486 si uno quiere como alegar de la decisión 351 en derecho de autor, perdón, el artículo 54, si uno quiere alegar como un evento de responsabilidad solidaria, en ese caso sería como la norma aplicable y algunas normas del Código Civil. Quería compartir en el chat de este mapa que tuve la oportunidad de participar, es de la Universidad de Stanford, organizado por un abogado italiano que se llama Giancarlo Frosio, que él recopiló como el tema de responsabilidad de prestadores de servicio de Internet
hizo un estudio con varios expertos de cada país en donde consagró pues las normas principales de estos eventos, igualmente que pues juega mucho el tema de la responsabilidad objetiva, principalmente en esos casos de facilitadores, de prestadores de servicios de Internet. Yo ayer casualmente, pues es un caso concreto, pero es un caso que yo no sé si ustedes querían, esa era mi pregunta concreta, si ustedes conocen casos contra impresores de camisetas que se hayan dado. Yo ayer, por ejemplo, imprimí una camiseta que mi regalo de Navidad fue yo tengo una banda de músico frustrado, le llamo así, y imprimí una camiseta con el nombre de la banda, como para dar regalos de Navidad. Pero vi un aviso en la tienda que me llamó la atención de que obviamente ellos eximen de responsabilidad frente a, pues, a la propiedad intelectual que traigan sus clientes. Entonces, pues sí, eventualmente en algunas legislaciones o en algunos países, ellos incluso pueden ser solidariamente, objetivamente responsables. Por eso, así se eximan por facilitar en últimas. Pero mi pregunta concreta era eso. Ya, yo creo que ese caso se habrá dado, pero no sé si conocen un evento así de ese estilo de impresores por responsabilidad objetiva, cuando obviamente pues alguien va a imprimir una imagen que está protegida e igualmente pues va a comercializar, o independientemente de que comercialice o no las camisetas. Creo que acá estoy extendiendo mucho y no tenemos mucho tiempo, pero quería como si hay el tiempo consultar ese tema. Yo me hacía recordar, yo, digamos, en casas que impriman camisetas, sí hay un montón. Conflictos con respecto a eso no conozco. Pero eso me hace acordar una vez una fotocopiadora que decía más o menos lo mismo. La casa no se hace responsable por la violación de derecho de autor del material que traigan los clientes para fotocopiar, ¿no? En la cual, digamos, eso es un eximento de responsabilidad que me parece que es absolutamente inoponible ante el titular de derecho que dice, pero usted sí que hace, no, yo no soy responsable porque yo no sé si está protegido o no está protegido, no. Es su negocio principal, es duplicar, reproducir, imprimir, digamos, fijar obras, contenidos, marcas, de lo que sea, que no son propias y usted lo está permitiendo. Digamos, aunque no lo haga usted, aunque lo haga simplemente el cliente por motus propios, aunque no lo haga mecánicamente el fotocopiador o el de la empresa o el negocio de camisetas, ¿sí? De todas formas, sí, veo una responsabilidad clarísima en ese caso, pero subjetiva. Ahí es subjetiva, ahí no es objetiva. No sé si quedó... Marcelo, estás muteado. Perfecto, gracias, Federico. No, por favor. Marcelo, muteado. Ahora sí, perdón. Lucas Rizzo, cerrás vos. Hola Federico, hola a todos. Hola Lucas, ¿cómo te va? Muy bien. Brevemente, y casi te diría apelando a tu condición de penalista también, ¿dónde ves más fácil ubicar la responsabilidad objetiva llegado el caso? Cuando hablamos de proveedores de Internet, ¿en lugares como Facebook o Google o en lugares que venden directamente los servicios de acceso a Internet? Y mucho en la segunda opción, aunque tengamos en cuenta que en el ámbito penal la responsabilidad objetiva es medio difícil. Sí, hay en ciertos casos responsabilidad de personas jurídicas, pero son casos muy particulares. Tengamos en cuenta que la responsabilidad penal, por eso dije, cuando comencé esto, voy a irme al otro ámbito civil para no contaminar, porque si empiezo a razonar dentro del ámbito penal, encontramos soluciones distintas. Por eso que no me metí con el tema penal y me metí con el tema civil. Yo creo que, digamos, civilmente, digamos, penalmente, vamos a encontrar mucha más respuesta ante los proveedores, ante los titulares de plataformas que incorporan contenidos, que alojan contenidos. Porque ahí sí hay una responsabilidad, ahí sí, además del lucro directo e indirecto, por publicidad o por lo que sea, digamos, el titular tiene que ejercer un control sobre los contenidos que aloja en su propia plataforma.
Penalmente, casos de buscadores como Google me parece mucho más complicado, ¿sí? En estos casos, porque no tiene una participación directa sobre el hecho ilícito, sobre el delito que estamos investigando, digamos. No tiene una intervención directa ni como autor, ni como partícipe, ni como instigador, y responsabilidad, así como empresa, yo no la veo. Pero sí en los titulares de plataformas que alojan contenidos, eso sí. No sé si contesté algo o me fui de rama como hago siempre, pero bueno. No, contestaste muy bien, ¿no? Bueno, Justamente sí. quería ver cómo era el razonamiento, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Federico, te agradezco muchísimo la participación. Ya nos fuimos, como nos pasa casi todos los viernes, nos fuimos de tiempo, pero bien vale la inversión, pues siempre vos y el resto de la gente que generosamente nos dio su tiempo a lo largo del año aportan mucho a la discusión. Y bueno, te vuelvo a agradecer enormemente que hayas compartido con nosotros tu tiempo, tu conocimiento, tus reflexiones. Has sido realmente el broche de oro del año. Y bueno, le dejo la palabra a cualquiera de mis compañeros de IP Time que quiera cerrar el año. Tenemos muchos proyectos para el año que viene. Todavía no vamos a hacer competencia fuerte de la OMPI, pero que la OMPI no se relaje mucho. IP Time ya aparece en el espejito retrovisor. Vamos por ellos. Así que... ¿Vamos por todo, Mox? Vamos por todo, acá vamos por todo. Pero realmente tenemos un montón de proyectos y ganas de seguir con este espacio con la amable complicidad de ustedes. Así que a cualquiera de mis compañeros que quiera cerrar, les dejo la palabra. No voy a cerrar, solo quiero mandar un saludo y espero que tengan unas maravillosas fiestas y un gran año y todo lo que corresponde decir porque es el momento. Y le paso la palabra a algún otro, cualquiera que quiera saludar, rápidamente. Sí, igualmente aprovecho para desearles una feliz Navidad y feliz año a todos y agradecerles a los que asisten regularmente sobre todo y les ha gustado el proyecto. Cualquier, obviamente, recomendación, comentario es bienvenida y que espero que salgamos de esta pronto y que la vacuna funcione sobre todo y que nos llegue pronto. Esperemos que sí. Paola. Yo pido la palabra al moderador por las dudas que me rete o me aplique la responsabilidad subjetiva, entonces prefiero siempre levantar la mano porque aparte Marce es de los que te machacan después en el WhatsApp que tenemos. Yo solamente quiero agradecerle a todos, sin duda, pero también quiero hacer una mención especial a los miembros de IP Time, a los miembros activos de IP Time, porque la verdad que estando cada uno en diferentes lugares, mantener esta actividad viernes a viernes, procurando que exista una agenda, procurando que el tema sea interesante, ofreciéndose para moderar, dedicando tiempo de propio profesional de los estudios que cada uno formamos parte. No sé, agradecer, el agradecimiento es extensivo, se trabajó divino con ustedes, la verdad que me encantó ser parte de esto. Y bueno, nada, felices fiestas para todos. No es un adiós porque en el 2021 parece que vamos a hacer la competencia a la OSPI, recién me acabo de enterar, pero bueno, nos sumaremos. Sí, por poquito. Bueno, chicos, gracias Paola. Bueno, en nombre de todos los que hacemos IP Time, que en realidad somos todos, somos los, no sé, con Bea que se preocupa de tener el Zoom listo todos los viernes y armar los flyers, todos cuando pensamos quién puede tratar determinado tema, pero también esto tiene sentido porque hay gente que nos acompaña viernes a viernes y para nosotros eso es una alegría. Nosotros nos divertimos haciéndolo, aprendemos un montón, tenemos gente que como Fede todos los viernes se prende y nos acompaña. Y bueno, esperamos que el año que viene sigamos. Esperemos que sin pandemia, con vacuna. Bueno, cuídense mucho y que tengan todos unas felices fiestas y un muy buen 2021. Chao, gracias por todo y un lindo reencuentro de amigos, estos ámbitos también. Muchas felicidades.